Vamos a hablar de este libro, La historia del discípulo amado Max Mar, un libro que él recibió toda su información. Y es que Cristian, pues podemos decir que está saliendo del closet espiritual. Y es importante hacer esta aclaración porque él es ingeniero, porque ha estado parte de su vida en esta parte que es más de la parte racional. Y este libro nos habla de una conexión muy especial porque es cuando abrimos, cuando en meditación nos podemos conectar y canalizar, abrimos nuestra mente y el corazón para conectarnos a los misterios que trae realmente la información y la sabiduría del lugar invisible que sería tan importante, sería tan especial que las personas se aprendieran a hacer esta conexión. Pero vamos a hablar entonces de Maxar. Cristian, ese libro a mí me impresionó, me impactó, porque dices una cantidad de grandes verdades. ¿Qué significó para ti? Pues Maxar fue un gran cambio para mí en este recorrido que he hecho en los últimos 40 años, en este mundo holístico, espiritual, trascendental, que he estado tratando de abrir puertas por mucho, mucho tiempo, o he estado abriendo puertas por mucho tiempo. Yo empecé esta búsqueda hace unos 40 años. Yo creo que con mucha gente empecé a leer, lo primero que leí fue el libro de Connie Méndez, Ajá. esta venezolana que escribió Cuatro en Uno, que fue un libro que estuvo muy de moda hace 40, 30, 50 años. Y ahí fue cuando yo empecé a incursionar en el tema holístico, en el tema espiritual. Yo sabía que había algo más, pero yo no entendía por qué. Y de la noche a la mañana conocí un personaje, un día, un maestro que se llama Enrique Leal, que dictaba un curso que se llama Metafísica. Entonces logré conectar todo lo de este libro Cuatro en Uno y el curso de Metafísica que dictaba Enrique Leal, y empecé a buscar, hice mi búsqueda espiritual. Y conocí a una gran maestra también que se llama Ingrid Frey, y nos invitó a un viaje que era recorrer la ruta de María Magdalena, la ruta que hizo ella del sur de Francia, lo que hoy en día es Marsella, hasta lo que hoy en día, hasta ella llegó a Inglaterra, atravesó el Canal de la Mancha y llegó a Glastonbury, ahí cerca de Glastonbury. Ujú. Entonces hice ese viaje y fue impresionante porque ahí fue cuando sentí mi conexión con María Magdalena y con el Maestro Jesús, con Yahshua. Ujú. Entonces hicimos ese recorrido, empezamos en Barcelona, en Montserrat, y el primer día en Montserrat no lo vimos, pero después le tomamos fotos a una orbe que se abre, como que se abría una orbe encima de nosotros, y dijimos, uy, esto va a ser muy especial, aquí vamos a conectar con algo especial. Y empezamos ese recorrido que hizo María Magdalena después de que ella salió de Egipto, que eso lo explico en el libro, y llega hasta Inglaterra. Y llegamos a un sitio, hoy en día, donde encalló María Magdalena, se llama En Marsella, ¿cómo el, cayó? María es que es un nombre en francés. Pero si lo quieres decir en español está bien. Los Santos de las Marías de la Mar, se llama el pueblito. Es un pueblito donde los gitanos adoran a una Virgen Negra, y según ellos esta es la María Magdalena, donde ella encalló con su hija Sara. Después, Ujú. después estuvimos en otros sitios, la gruta de María Magdalena, y empecé yo a sentir esa energía, decía, "A mí esto me estaba bombardeando". Conocimos unos personajes muy interesantes, que era Henry Lincoln, un inglés que escribió el libro que se llama el Santo Grial, El santo grial que lo tengo por allí, sí. y basado en ese libro fue que Dan Wirth escribió el Código Da Vinci. Y Ujú. después conocí a otra inglesa también, que se llama Connie, de apellido Coffey, que era una señora inglesa también, que pintaba con los ojos cerrados ángeles. No tenía que tener los ojos cerrados para ella pintar. Y además hacía esculturas de ángeles, esculturas en Ujú. cerámica. Ella es muy conocida en Nueva York hoy en día, y lo hacía con los ojos cerrados. Y yo decía, ¿Cómo se llama? de apellido Coffey, ella es de Lorraine Coffey, Ah, Lauren Copy. Ujú. una persona muy interesante. Entonces
Y llegamos hasta Inglaterra y siempre María Magdalena, siempre María Magdalena, siempre Jesús. Y y esta maestra que teníamos o tenemos, Ingrid Fry, empezaba a canalizar y canalizó todos los días a María Magdalena. En mi caso, nos volvió a casar con Diana, tuvimos una ceremonia muy espiritual, muy holística. Y empecé, me hablaban a mí de los cátaros y de los cátaros y los templarios. Y yo había oído de los templarios y había oído de los cátaros, nunca había oído de los cátaros. Ujú. ¿Qué será esta vaina de los cátaros? Y cuando volvimos a Bogotá, después de haber estado en Inglaterra, en Glastonbury, eh, yo empecé a escribir, a tratar de estudiar quiénes eran los templarios y quién eran los cátaros, pero me enfoqué mucho en los cátaros. Y yo empecé a escribir y yo le decía a mi esposa Diana, Diana, mira lo que hacían los cátaros, mira esto los cátaros. Y un día Diana me dijo, ay, qué jartera, ¿por qué no escribes en un papelito y después me cuentas? Reúne Ujú. toda la información junta y después me la cuentas. Yo empecé a escribir, empecé a escribir. Y un día me fui donde Ingrid Fry, ella es una sanadora, me fui y resulté haciendo una regresión y yo vi todo lo que veía Maxar cuando llegó la primera vez a la India. Entonces, Ujú. y yo creo que lo que tienes que hacer es escribir lo que estás viendo. Pero yo dije, no, pues yo, ingeniero, ¿qué me voy a poner a escribir? Yo eso no tengo ni idea. Y tenía una médica que es Elizabeth Bateman, que se murió por COVID. ¿Dónde? Ujú. Y con ella también, pues yo hacíamos sanación. Y lo mismo, empecé yo a hacer regresiones. Yo entraba a consulta para sanación y resultaba haciendo regresiones. Y era lo mismo sobre todo esto que yo estaba viendo para escribir el libro. Entonces ella también me dijo, oiga, escriba un libro. Entonces yo tenía a Ingrid por un lado diciéndome, escriba un libro. Tenía a Elizabeth diciendo, escriba un libro. Y yo dije, bueno, voy a escribir el libro. Pero yo decía, Porque no, ya habías recibido esas imágenes. ya había recibido imágenes, ya lo había visto, ni siquiera Ujú. eran dictadas, era lo que yo estaba viendo imágenes. La primera imagen que yo vi fue un personaje llegando a una población en la India en un elefante y lo vi Ujú. con colores vívidos. Esto tan raro que será. Ujú. Pero entonces cuando ellas me empujaron, empecé a escribir el libro y fue cuando me di cuenta que estaba escribiendo el libro que se llamaba Maxar, que es de un monje budista que vivía en los Himalayas, que fue escogido por el cielo para acompañar a Jesucristo en su travesía desde el Himalaya hasta Tierra Santa hoy en día. Que es Sí, algo que que son nunca... los años perdidos de Jesús, cuando hablan de los años perdidos de Jesús en la India. Sí, pero entonces yo escribo sobre este personaje, cómo fue que lo descubrieron, cómo fue que llegó uno de los Reyes Magos, que es Gaspar, cómo Ujú. él, utilizando la carta astral, llega hasta la mitad de las Himalayas, porque esto era la mitad de las Himalayas, y encuentra a este monje que él sabía que tiene que encontrar, cómo lo encuentra, cómo lo respalda y lo manda hacia la India, a un pueblito que se llama Srinagar, que es un Ujú. pueblito, no sé qué tan grande sea hoy en día, y él espera ahí al Maestro Jesús y lo acompaña de ahí hasta la muerte. Y cuéntanos un poquito, porque cuando recibiste esta canonización ni siquiera sabías cómo se llamaba este lugar al que llegaron Shankar. ¿Cómo se llama? Srinagar. Eso Srinagar, Srinagar, sí. hoy en día está en Kashmir, en el Ujú. área de Kashmir. Ujú. Entonces yo lo que me senté fue a escribir. Yo empecé a escribir, me dictaba. Este libro es 100 o 99% canalizado. Yo Canalizado. Aquí los nombres me llegaron, los sitios me llegaron, absolutamente todo me llegó a la cabeza y yo escribía, escribía. Esto era como armar un rompecabezas. Me Ujú. llegaba una información, después me llegaba otra, me llegaba una información de pronto me llegaba información por internet. Yo decía, pero a mí, ¿por qué me llega esta información tan rara? Y es que tenía que empezar a juntar las fichas y cuando empecé a escribir el libro, entonces empecé a mezclar lo que me llegaba, la información que me llegaba canalizada, la información que me llegaba por otros lados. Y así fue que empecé a armar la historia de Maxar. Maxar De, es un monje, a él lo encuentra Gaspar, Gaspar lo manda de los Himalayas, lo cuida y lo mandan hasta este pueblito que se llama Srinagar, donde él es cuidado por un sobrino de Gaspar, que es el príncipe de Bombay y Srinagar. Él se queda unos años ahí, se casa, hasta que ya sabe que el Maestro Jesús, en compañía de su tío Jaime, van a llegar a Srinagar porque ya se van a devolver hacia lo que hoy en día es la Tierra Santa. Entonces en ese momento él conoce al Maestro Jesús
y empiezo yo a describir cómo es ese recorrido, los pueblos que atraviesan, las zonas que atraviesan, pero me lo dictaban de una perfección impresionante. Y tiene una cantidad de descripción, como lo dices tú, que cuando uno se mete a leer este libro tuyo, Maxar, o sea, es difícil parar, o sea, comienzas y quieres terminarlo porque es tanto la información, la descripción, el mensaje que lleva, que es muy bonito porque desde un principio tiene una frase que me impactó también y es, la vida sin amor no es vida. Y es que la vida es amor, somos amor, Dios es amor. Venimos a encontrar esa expresión y hay una expresión muy linda también al final del libro que dice, venimos a permitir que el amor que es Dios salga de nosotros, o sea, que se muestre totalmente para encontrar esa unidad entre lo que es el Padre, tú, los hermanos, o sea, la gente en general, ¿cierto? Que me impresionó porque así como comienza, casi termina el libro y me pareció lindísimo. Es el amor lo que vinimos a descubrir en nosotros. Y fíjate que en este proceso, hoy todo el mundo habla de la ascensión, que estamos en un proceso de ascensión, pero es que la parte clave de la ascensión, todo tiene que salir del corazón. Ujú, Absolutamente todo lo que hagamos, decisiones que tomemos, tienen que salir del corazón. Todo lo que veamos tiene que salir del corazón. Si no es así, no vamos a lograr trascender, no vamos a lograr ascender. Entonces, ujú. fíjate que siempre en las palabras del Maestro Jesús, que después se volvió Jesucristo, siempre está, siempre por delante es amor, 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 amor. Joshua, dices ahí, Joshua, Yahshua era Joshua. el Maestro Jesús, después de bautizado, él es ya Jesucristo. Esa es la diferencia entre Maestro Jesús, Yahshua y Jesucristo. Jesucristo, sí, que luego también es esa conciencia que hablamos, la conciencia de Cristo, que la llevamos todos en nosotros, por supuesto, y sabes que, o sea, que este trabajo lo hacemos con Gabriel Francisco en ese grupo que él tiene de Comunidad Terra. Pero hablando de la conciencia crística, yo me he dado cuenta que en mis meditaciones todos los días yo hablo de conectar nuevamente con mi conciencia crista, con el Cristo interno que hay en mí. Y decía, y ese Cristo interno, si yo te preguntara, y lo vemos en el libro, es ese amor que somos, es Exacto, ese amor que Dios nos enseña que todos somos y desde ese lugar no estamos separados. exactamente. Y que dices que se encuentra es en el corazón. Está en el corazón y tenemos que trabajar con el corazón, vivir con el corazón, vibrar en esa frecuencia crística que es vibrar desde el corazón. Y si no lo hacemos, pues va a ser muy difícil salir adelante pues no como humanidad, pero sí los que estamos viviendo en esta época de la Tierra, tenemos que trascender a ese punto, si no, no lo vamos a lograr. Sí. Ahora, en este libro, que es muy especial, hablas de eso que tú dijiste ya, y es de la relación de Jesús y María Magdalena, Sí, de proteger el Santo Grial. Comienzas con esa relación de María Magdalena que lo viste muy claro, que lo viste en esas visiones que tenías desde que estabas en Francia. Podías percibir esa relación sagrada que existía en ese momento para ellos dos. sí, eso fue lo primero que yo sentí cuando llegamos al sur de Francia, a la zona del Occitán. Esa energía de esos dos personajes se sentía y me encalambraba. Yo decía, ¿qué es esta maravilla? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero de ahí no pasaba, ¿eh? Como todos los viajes que uno hace, pues sí, uno viaja y ve cosas que son increíbles, pero nunca me había sentido yo tan como que había tanta empatía entre esos dos seres y yo. Y fue cuando ya empecé a escribir el libro que entendí pues que yo había sido, entre comillas, el guardaespaldas, o yo no, Maxar había sido el guardaespaldas de ellos dos, sobre todo bueno, del Maestro Jesús de Yeshua durante muchos años mientras hacían los recorridos. Y después de María Magdalena, eso también lo cuento, cuando muere el Maestro Jesús o Jesucristo ya en ese momento, cómo este personaje se lleva a María Magdalena de la mano de José de Arimatea, se la lleva a Alejandría para huir de los romanos, y eso yo lo veía, yo veía todos esos movimientos. Estaba embarazada María Magdalena, como María Magdalena se va embarazada, se monta en un barco que era de José de Arimatea, que era muy cercano a Yahshua,
terminan en Alejandría, en Egipto, y como ella tiene que huir a los años, a los 4 años tienen que huir hacia otro lado porque ya los romanos estaban encima de ella. A pesar de la muerte de Jesucristo, ellos querían, no sé por qué, eso sí no me lo explicaron, capturar a María Magdalena. Es para capturar el santuario. Mira que eso es una parte que desconocemos desde, desde la religión, pero que en este momento se quiere mostrar de esa relación sagrada que había entre Jesús y María Magdalena, que María Magdalena no es para nada, y la iglesia después lo reconoce, que no es una prostituta, pero fueron tantísimos años los que la hicieron mostrar como si ella fuera como la oscuridad misma, que en esto que se empieza a dar por todos lados, de recobrar nuevamente lo sagrado que existe en las mujeres, lo sagrado que es la energía femenina, Y lo en sagrado. y en los hombres también. Sí, eso te iba a decir. Lo sagrado que está también esa energía femenina que no está en un hombre, no está solamente en la mujer, sino también está en los hombres, pero también lo sagrado que es la unión del hombre y la mujer, que no existe en esa unión nada como se presentó en muchos años desde la oscuridad, sino por el contrario viene a recrear la misma vida. Entonces Claro. es muy lindo este libro también recoger ese testimonio porque es llevar nuevamente em, algo muy importante que es quién fue María Magdalena. Sí, no, y es que acuérdate que por muchos años, cientos de años, la Iglesia católica, cristiana, romana, siempre quiso ocultar toda esa energía sagrada femenina. Ellos, es una institución, no, yo no diría que pues, puede ser misógina, no estoy seguro, muy machista, y se nos olvida que es que la energía sagrada femenina es una frecuencia del alma. Todo la tenemos. Es una frecuencia que nutre, que da vida, que sostiene y que transforma con ternura. Todos tenemos y tenemos que recuperar eso. Es un principio universal. Es una fuerza espiritual y está dentro de nosotros. Es creativa, es intuitiva, todo lo que es la mujer, pero todos los hombres y todas las mujeres lo tenemos adentro. Y eso es lo que tenemos que recuperar y eso es lo que tenemos que decir a la gente, oiga, venga, despertemos esa energía sagrada que tenemos todos y encontremos ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino y salgamos adelante porque estamos en un proceso divino que es la ascensión y tenemos que vibrar desde el corazón. Ahí está, mira, ahí está María Magdalena y Yahshua, Ujú. y está Sara. Maxar, la historia del discípulo amado, que en este momento está, mejor dicho, arrasó toda la edición y Cristian va a volverla a sacar porque la primera edición se fue así como llegó, se fue así de rápido. Porque ese mensaje, en el libro también hay una cantidad de sabiduría en lo que recibiste, donde habla que tenemos que recuperar, todos tenemos dones individuales, dones espirituales, que es importante recuperar, es importante conectar con ellos y entregarlos a la humanidad. Lo dices en una expresión, entender los poderes internos que habla Buda y ser útil a la humanidad. Eso lo habla porque él desde siendo discípulo de Buda inicialmente, Maxar, luego viene a acompañar a Jesús, pero habla de todos estos principios también que están en el camino de Jesús, que Él los muestra, Él los reconoce y Él los entrega también. Sí, yo creo que todos tenemos ese talento de ver más allá de lo evidente, que es un poquito lo que nos invitaba el Maestro Jesús. Lo que pasa es que no nos la creemos, no nos la creemos. Estamos viendo cosas y siempre inventamos una excusa para justificar lo que estamos viendo. Entonces, O es también porque así como hacía Jesús que se iba al desierto a estar solo, a orar, en esa oración, es lo que te decía que escribiste allí, abrir la mente y el corazón a los misterios de Dios, del Padre, de la divinidad. correcto. Eso hacía él y yo creo que en ese momento cuando todos hacemos meditaciones, yo creo que eso es parte de abrirnos nosotros y llegar a ese corazón de Dios que es lo que necesitamos. Ujú. Y esa es la invitación del Maestro Jesús. Yo creo que cuando yo canalicé eso, esa era parte de la invitación, decirle a la gente, oiga, abran el corazón, ábranse al Padre Madre, porque eso no podemos decir que es Padre Madre,
recibamos lo que tenemos que recibir. Algunos de nosotros tenemos que recibir, algunos de nosotros tenemos que compartir. Tú estás con estas charlas compartiendo muchas cosas con otra gente eso es parte de tu misión, es ayudar a compartir el mensaje de muchos de nosotros que estamos recibiendo, que estamos viendo más de lo evidente, pero no tenemos esa infraestructura, no tenemos esa forma de darnos a conocer. Pero estás tú que llegaste seguramente con esa misión de venga, yo voy a ayudar a la gente a que ese mensaje que están recibiendo muchas personas se replique y todos lo veamos. Sí, que para mí es muy lindo porque no tiene que ver, cuando yo digo, no tiene en compartir ese mensaje de las personas como tú, con esos testimonios tan lindos que no tienen que ver con el número de seguidores, ni siquiera tienen que ver si han hecho live o no, como tú en este momento, ¿cierto? Pero es como invítalos a que sean también, em, ese camino de entregar a los demás, que no sea, que no nos pare el ego, que no nos pare nuestras propias limitaciones para seguir ese camino del alma, que sabes que Jesús también lo dice acá en este libro que canalizaste, ese es el plan divino. No, no puedo cambiarlo. Así lo hice y no pares aunque veas lo que veas, porque Jesús ya sabía lo que iba a pasar, mas Maxmar no sabía que Jesús ya iba a terminar en ese momento cuando termina su vida, donde ese era su plan divino. El tuyo también existe uno, ese plan de escribir, de compartir, de la comunicación que tuviste con Jesús. Y ese es otro punto también importante. ¿Comunicarnos con Jesús es posible? Sí, claro. Es lo que hablamos al principio. Tienes que arrancar. Si quieres hacerlo, Él se va a comunicar contigo. Es como hablar con los ángeles. Él es un maestro. Solamente llámalos. Él va a llegar. Ahora, Él no está en tercera dimensión y Él Ujú, te va a mandar señales en tercera dimensión. Y por eso es que tenemos que abrirnos a ver lo que está más allá, que es evidente. Porque Él seguramente nos va a mandar mensajes con un pajarito, con una nube, o escribiendo o canalizando o de alguna manera se va a tratar de comunicar. Ahí lo importante es que nosotros estemos prestos a oír cómo se va a ir a comunicar contigo. Cada persona es diferente. Yo a veces cuando yo me comunico, yo a veces me siento como armando un rompecabezas. Me empieza a llegar la información que estoy viendo placas de un carro, los mismos números, estoy viendo el mismo color todos los días, azul, 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 azul. Oye, yo porque estoy viendo carros azules, es alguien que está tratando de comunicarse conmigo y se está tratando de comunicar a través de los colores. ujú. Y los colores, ayer me mandaste un mensaje que también habías recibido ese azul en una frase. Sí, sí, te mandé. Yo llevo 2 días viendo carros de color azul, pero es un azul color piscina. Un color raro para un carro. Y empecé a ver, estaba viendo carros a toda hora por todas partes de ese color. Y yo decía, esta vaina tan rara. Y ahí me explicaron el por qué tenía que abrirme, el por qué el color azul tiene que ver con hablar sin miedo, ya echarme al agua, hablar sin miedo. Y yo decía, y te escribí, le dije, mira lo curioso, me están diciendo que hable sin miedo, que ya es hora de salir, y estoy aquí hablando contigo el otro día. Entonces, era Ujú. como decía, como dándome permiso, vaya y hable y cuente lo que vio y no se preocupe. Si la gente lo va a creer loco, pues que lo crean loco. Y si no lo creen loco, pues chévere. Sí, porque eso no te corresponde a ti definirlo como se lo recibe cada quien. Tú entregas lo que tú eres, lo que recibiste y ese mensaje que tu alma quiere comunicar. Porque aquí también hablas de algo que me pareció muy lindo y es que el aura no solamente es lo que nos rodea, sino lo que sale de ti. Es como si se abriera también un espacio del corazón en el color que tú estás reflejando en todos los cuerpos energéticos, que eso también tienes allí, los cuerpos energéticos de mente, físico, emocional, mental, pero además de eso que ha sido, em, que ha quedado en tu alma registrado de todas las experiencias anteriores, porque eso que en conciencia has evolucionado y ya tienes, no se borra.
Entonces esa también apertura que tú haces te lleva, no solamente la dejas aquí, o sea, la compartes con todos, sino pero que eso te vuelves para cualquier momento de volver otra vez a nacer y volver otra vez a seguir con ese camino de evolución del alma. Esa es una de las enseñanzas que yo he recibido que en los últimos años que me han impactado duro y es entender. Y eso creo que también fue a raíz de yo estaba buscando el pasaporte sefardita, el pasaporte español, y teníamos que hacer los árboles genealógicos de los Pérez, de los Uribe, a ver por donde encontrábamos al sefardí en algunos de nuestros ancestros. Y eso lo entendí, que por un lado tenemos la rama genealógica, la rama familiar, está ese árbol familiar ahí, y nosotros heredamos pues todos los dolores, traumas, felicidades de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? Quién sabe de cada cuántas personas, pero heredamos lo que necesitamos evolucionar en esta vida. Pero por el otro lado, tenemos un 50% en el ADN que es las vidas que hemos ido en el pasado. Oiga, Ujú. esas vidas también tuvieron sus traumas, sus dolores, y eso lo tiene usted en el ADN y eso es lo que tiene que sanar. Entonces, lo que yo he aprendido últimamente es, por un lado, tengo el árbol genealógico, mi familia, pero por otro lado, tengo esos yos que fui durante muchos años. Creo que lo que canalicé yo he tenido 12 Yo vidas sí. después de Maxar, y lo que yo canalicé es que yo fui Maxar. Y Ujú. seguramente todos esos dolores y eso que vivió este personaje, cuando vivió lo que tuvo que vivir, seguramente está muy metido dentro de mi ADN. Y es que queda grabado. Y es que tiene, no solamente, ¿sabes? Han descubierto científicamente que eso está grabado en las células del cuerpo y que tenemos como 57.000 millones de células en el cuerpo y eso tiene registrado absolutamente todo, que no tiene, no está limitado por el tiempo. Mira que también hablas en este punto de Jesús, en lo que acabas de decir, y es que eso que tú eres lo sigues viviendo, lo sigues registrando cuando despiertas en esta vida, cuando te eres consciente y él habla de volver otra vez a conectar con eso que tú eres. Sí, es eso. Tú eres lo que eres gracias a lo que vivieron tus ancestros y gracias a lo que tú viviste en otras vidas. Y mire, te voy a dar un ejemplo si tú miras el libro, cuando terminas de leer el libro, es toda la historia del Maestro Jesús y después de Jesucristo. Pero fíjate que yo solamente hablo de la muerte de Jesucristo en 3 párrafos. Fue Sí. fue tal el dolor que sintió Maxar en esos 2 días que fue la muerte de Jesucristo, que, que, que yo no, él no pudo narrar lo que vio y yo no pude escribir lo que él vio. Ninguno de los dos pudimos. Era tal, Ujú, eso ya, yo sentí que, oiga, yo realmente estoy sintiendo el dolor que Maxar sintió. ujú, Y, y a mí me pasa en Semana Santa, cuando hacen el Via Crucis, los desfiles de Via Crucis, yo no resisto ir a, a mí no me inviten a eso porque es que el dolor es, ¿por qué tenemos que recordar lo que padeció Jesucristo? Yo no ujú. quiero vivir eso otra vez. Esa es mi respuesta. Yo no quiero volver a vivir eso. Lo llevo dentro de mi sangre, en mi ADN. No lo quiero vivir. Punto. No lo escribí, no lo quiero vivir, no me obliguen. Todo lo llevamos en la sangre. Lo llevamos Eh, ¿Lo llevamos, qué dijiste? en el ADN. En el ADN, claro, por supuesto, llevamos ese dolor de él, de Jesucristo, que así como Él fue el camino para regresar a Dios, también es el camino que nos enseña, pero ¿sabes qué? Que nos enseña que en ese sufrimiento Él estaba de acuerdo con el Sí, plan claro. divino. Él Él estaba con... aceptó totalmente lo que le correspondía a él. Sí tuvo ese momento de confusión, que es el que nos sentimos separados de Dios. Eh, Padre, ¿por qué? ¿Cuál fue la frase? Padre, ¿por qué me has abandonado? Me has abandonado. En donde nos sentimos muchas veces separados de Dios, pero al final no fue así. Y no fue así, eso es el plan divino tal como es, el plan que hacemos cada uno en ese plan del alma,
que no entendemos muchas veces por qué experimentamos dolores tan fuertes, experiencias tan difíciles, que no son experiencias, que todo tiene una razón cuando puedes mirar hacia atrás y comprender para qué fue que viviste lo que viviste. Habla también en este libro del poder de las palabras. El poder y que lo dice Jesús, cuando tú estás hablando de Jesús, que les quiere enseñar que las palabras tienen mucho poder. Decretan. De- Ahí lo menciono varias veces en el libro, las palabras decretan. Y Ujú. eso es algo que yo creo que nos cae perfecto en este momento que estamos viviendo nosotros como humanidad y como colombianos, ¿no? Si logramos entender que las palabras, lo que decimos decretan, cuidaríamos más lo que decimos o lo que pensamos. Y es dificilísimo. A mí me parece a veces muy difícil, y sobre todo cuando uno se mete a hablar de política. ¿Cómo hace uno para entender el mensaje de Jesucristo y entender que lo que estamos viviendo es porque lo tenemos que vivir y tenemos que aprender y tenemos que sanar? Por alguna razón escogimos vivir en Colombia y no escogimos nacer en Suiza. Si hubiéramos nacido en Finlandia, pues el único problema que tendríamos es aguantar frío. De resto lo tendríamos todo, pero nosotros quisimos nacer en Colombia, vivir en Colombia por alguna razón. Y Ujú. estamos viviendo esta turbulencia, la estamos viendo porque nuestra alma necesitaba que nosotros viviéramos eso. Eso es parte clave del entendimiento. No solamente en Colombia, en el momento de la humanidad que hay ahora. Oye, otro punto muy importante que me pareció del libro es cuando Jesús le dice a él que él también es de carne y hueso y él también padece dolores. O sea, nosotros encarnamos aquí para vivir en carne y hueso la experiencia humana, donde hay dolores, donde hay placeres, donde hay, o sea, toda la experiencia humana que no hay que repetirla como es para cada quien, sino, pero ese es el camino, ese es el camino también para regresar a nuestra propia divinidad, al amor que somos. Y fíjate lo bonito que canalicé yo como el Maestro Jesús Yahshua, porque es que ellos tuvieron que devolverse desde los Himalayas hasta la Tierra Santa en camello, En en camellos. elefante, o caminando. Yo lo que veía es que Yahshua era una persona muy, muy grande, una persona que yo calculaba más grande de 2 metros, de cabeza rapada, lo vi muchas veces de cabeza rapada, un tipo muy grande, y cómo sus dolores fueron mitigados con acupuntura. Así. Y yo describo perfectamente en el libro cómo era el tratamiento con acupuntura que le hacían a Yahshua en las caravanas, para que él pudiera Ujú, seguir caminando, porque es que él era tan grande que montarse en un camello, pues en un caballo le quedaba dificilísimo. ujú. Ya eso lo describo yo en detalle. Cuando tienes esa experiencia que dices que sientes físicamente a Joshua muy, muy grande, ¿qué otra cosa significa dentro de ti cuando lo experimentas? Yo lo experimenté. Si tú me preguntas a mí, yo experimento más a María Magdalena que a Yahshua. Mi conexión es, a pesar de que fui el protector de Maxar, creo que mi rol por encima de todo fue esos años que yo protegí a María Magdalena, y mi conexión total, absoluta, es con María Magdalena. Yo a Yahshua lo conecto, lo canalizo, pero mi conexión 100% es con María Magdalena. A mí María Magdalena se me aparece en las velas. Yo prendo una vela, de pronto aparece la figura de María Magdalena. Voy a alguien canaliza algo para mí y me dicen, uy, aquí apareció María Magdalena. Cuando yo iba a citas con la doctora Elizabeth Bateman, eso era una conexión entre María Magdalena y la madre ballena. Ujú, Y entendí por qué, porque es que realmente lo que me estaban diciendo, oiga, venga, usted tiene que despertar esa energía sagrada femenina. Y si tú te das cuenta, el arquetipo de la energía es claramente María Magdalena, es la madre ballena. María Magdalena, el arquetipo de sabiduría del corazón, de esa sexualidad sagrada, pero sagrada, sexualidad sagrada.
Y la madre ballena es el arquetipo de la energía sagrada femenina en cuanto la información ancestral que todos llevamos. Y eso lo maneja la energía de las ballenas. Entonces, fíjate cómo siempre van ligadas ciertos personajes con ciertas cosas. Y eso me tomó tiempo entender que yo decía, pero ¿por qué la madre ballena y por qué María Magdalena? Hasta que entendí, no, venga, es que son el arquetipo de la energía sagrada femenina. Bueno, que entonces también sientes, y abrimos un poquito este espacio. Bueno, me están preguntando allí dónde consiguen el libro. Sé que ya lo están mandando a hacer la nueva edición, Sí, porque es que esta edición ya se terminó. No sé si has pensado en sacar esta edición también en, eh, en Amazon, pero sí en Amazon, para que se pueda conseguir a través del Internet. sí, ¿qué pasó? Es que durante la pandemia, la editorial que me ayudó con el libro se quebró. Ah, ujú. Entonces me costó mucho trabajo encontrar dónde estaban los archivos. Ya encontré los archivos de esa editorial. Entonces ya estamos en proceso de volverlo a sacar. Pero fue que la Para editorial. que Bueno, entonces pueden seguir a Cristian en su Instagram, Cristian rayita abajo, Pérez rayita abajo, Uribe, para que en el momento que él esté sacando esta nueva edición, ustedes puedan comprarlo, conseguirlo, porque la verdad es que se va a ir muy rápido, es muy, muy hermoso. Mira, ¿por qué no nos cuentas, aunque no está en el libro, esa conexión que tuviste tú de María Magdalena? em, no solamente en Francia, sino también en Glastonbury, porque en Glastonbury está también Avalon, que habla todo de José de Arimatea, de María Magdalena y también de Jesús. Sí, nosotros cuando hicimos el recorrido de la ruta de María Magdalena, arrancamos en ese portal, se nos abrió, fue en Montserrat, en Barcelona. Después hicimos todo el camino por la parte sur de Francia y Aclara, nosotros, aclara un momentico qué significa portal para las personas que no han experimentado eso que tú ya lo has hecho. el portal es como una conexión directa con los seres de arriba, con seres espirituales, con los guías. Y en ese momento sentimos que nosotros nos estábamos conectando automáticamente y que íbamos a estar conectados permanentemente con María Magdalena. Entonces, para que sea más claro para quienes no han tenido esa experiencia, cuando sienten que tienen una intuición, pero amplifiquen esa seguridad, esa certeza, esa voz a veces, esa visión que tienen y amplifíquenla a tener esa experiencia ya con muchos más mensajes más claros y más vívidos. Sí, no, y en el caso este específico fue muy especial porque nosotros para abrir todo este proceso hicimos una meditación grupal en la parte alta de Montserrat, que está a 2 horas de Barcelona. Y nosotros meditamos, abrimos hicimos una meditación de apertura para hacer el recorrido, bajamos, nos quedamos a dormir esa noche Oye, ¿por qué Montserrat? allá llegamos, Mm, allá llegamos. Allá ujú. estaba la Virgen Negra de Montserrat, Ah, seguramente ya, la Virgen Negra. Ujú. está relacionada con la Virgen Negra de las Santas Marías de la Mar, que te decía que también veneran la Virgen Negra. Y cuando bajamos, pues nos acostamos, al otro día nos levantamos, una de las personas que está en el grupo no fue a meditar con nosotros, él se quedó en Montserrat, pero él nos tomó una foto de lejos para que viéramos lo lejos que habíamos ido. Y cuando se da cuenta, había un círculo encima de nosotros, se veía un círculo, que es lo que yo digo, abrimos un portal. Había algo en Ah, el cielo que se abrió para nosotros y lo ujú, captó la cámara. ujú. Entonces, por eso es que digo, nosotros abrimos un portal muy, muy interesante. Bueno, y cuando tú sientes esa conexión con María Magdalena, Entonces, mira, nosotros pues nos fuimos hasta Inglaterra. Y ujú, es que acuérdate que en la historia de María Magdalena, ella recorre el sur de Francia y donde ella iba evangelizando a los nativos del sur de Francia, fue donde se fueron estableciendo lo que yo mencioné antes, los cátaros. Los los cátaros, cátaros, los cátaros fueron como yo no sé cómo se fue la palabra, una secta, una civilización. Fue una una gente comunidad. esa es la palabra, una comunidad que se fue estableciendo donde María Magdalena los iba evangelizando con la palabra del Maestro Jesús, de Yahshua.
Ella después duró muchos años viviendo en una cueva. Es una cueva que también se recorre y es muy turística. Hoy en día la gente que quiere conectarse con María Magdalena van a esa cueva. Y después nosotros terminamos en Glastonbury porque ella cruza con la ayuda de José de Arimatea, cruza el Canal de la Mancha, Britania. llega a Britania, porque acuérdate que José de Arimatea era una persona muy cerca, hacía parte del Sanedrín, que el Sanedrín era como los judíos, que eran los líderes de los sabios, pero también tenían comunicación con los romanos, tenía una buena relación con los romanos, y él era uno de los líderes de los judíos del Sanedrín, y era un tipo muy rico. Y él ayuda a María Magdalena. El tío abuelo de Jesús. Sí, creo que era el tío abuelo de Jesús. Y él ayuda a María Magdalena y a su hija Sara a cruzar hacia lo que es Britania, lo que es Inglaterra hoy en día, y es donde ella es cuidada por los celtas en esa parte. Entonces, nosotros llegamos hasta Glastonbury, y tú llegas a Glastonbury y lo primero que dices, aquí me va a salir Harry Potter en algún momento. Es un sitio realmente mágico. Conocimos, estuvimos en los jardines de Avalon, estuvimos en la Torre de Thor, que es donde supuestamente el rey Arturo estaba, era el rey en esa época y vivía en Glastonbury. Pero lo bonito es que estuvimos también en la cima de la montaña, donde José de Arimatea clavó su bastón y de ahí empezaron a salir ramas. Y ese espino duró vivo muchísimos años hasta la guerra. Y ese espino, esa flor florecía era en Semana Santa y en Navidad, una flor blanca. Entonces, cuando tú entras y empiezas a sentir esa sensación, tú lo sientes, es que no es que lo veas, sino lo sientes y dices, aquí hay algo especial, aquí hay algo raro. Y después fuimos hasta la Catedral de Salisbury, que queda a media hora de Glastonbury o menos. Y ahí sí, mejor dicho, lo único que nos faltó fue que apareciera María Magdalena, porque la energía estaba ahí por todas partes. Tú caminabas por la catedral, ahí estaba. Estábamos con Ingrid Fry, como te dije antes, ella canalizaba, y de pronto esta mujer empezaba a cantar y era María Magdalena cantándonos a nosotros. Y nosotros, pues, lo único que hacíamos era llorar, porque es que uno ver a una mujer canalizando a María Magdalena cantando, pues es lo más, es el honor más grande que puede tener uno en esta vida. Qué maravilla. Bueno, y entonces, viendo cuál fue esa importancia que tú sentiste en el libro de Maxar, de importancia de María Magdalena en la vida de Jesús. Ella definitivamente era la pareja de Yahshua. La conoció desde chiquito. Él se fue para las Himalayas, ella lo esperó y él se vuelve a reconectar con María Magdalena. Cuando la primera persona que él ve es cuando llega a Tierra Santa, es a María Magdalena y a su mamá, la Virgen María. Pero la primera persona que él ve es a María Magdalena. Y es que, hablando de las cosas que nos tapó la iglesia. ¿Estás hablando de la resurrección o estás hablando de no, antes, cuando él viene a las Himalayas. Y es que lo que tenemos que tener claro es que acuérdate que para los judíos era obligatorio estar casado. El celibato era prohibido y el celibato era castigado tan duro como el asesinato. Entonces eso es lo que la gente dice, no, pues que Jesucristo no estaba casado. Oiga, venga, habían dos leyes en judaísmo en esa época. Uno, prohibido el celibato. Dos, todos los niños tienen que ser circuncidados. Eso era obligatorio. De ahí no podía escaparse nadie. Entonces, ¿cómo vamos a negar algo que estaba prohibido por la ley de los judíos hace 2025 años? Imposible. Y que Jesús era judío, ¿no? Y que Jesús era judío. Y pues Jesús, acuérdate que había muchas ramas de los judíos, estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los esenios, que los esenios acompañaron, eran los más espirituales, fueron los que más acompañaron a Jesucristo. Estaban los nazarenos y dicen que Jesús era Jesús de Nazaret, porque él era nazareno. Estaban los elotes, que eran los judíos, los judíos guerreros, esos eran los que querían pelear. Y hay muchos libros que dicen que Jesucristo o el Maestro Jesús fue celote porque él quería pelear contra los romanos. Pero. Bueno, esa parte no la hemos conocido, ¿no? Sí, pero de eso sí es clarísimo que la primera persona lo que yo escribí, lo que yo vi, fue que el Maestro Jesús Yahshua, la primera persona que vio fue a María Magdalena. A María Magdalena, sí.
A María Magdala. A María Magdala, que también lo escribes acá, que ella viene de un linaje muy especial, de mucha plata en su familia, de mucha sabiduría, porque había sido instruida en el conocimiento de Isis, De Isis. em, de Isis, em, y que con todo ese conocimiento fue lo que ella quería instruir también a Jesús en todo lo que ella ya había sido instruida. Y no solamente ella, la Madre María, la mamá de Maestro Jesús, también fue instruido por las sacerdotisas de Isis, la esposa de este Que, personaje Maxar, que, que aquí en este libro llamas a la Madre María, no como María, sino como Miriam, como Miriam, sí. ¿sí? Y ella estuvo ahí, ella fue, ¿cómo se dice? Educada por las sacerdotisas de Isis, la esposa de este señor Maxar, que es de la India, la hija pues, del Ah, sí. príncipe, de un príncipe. Ella de chiquita estuvo en Alejandría y fue educada por las sacerdotisas de Isis. Y la hija de Maxar también es instruida por las sacerdotisas de Isis. Entonces allá Y Sara también, la hija de... ¿Alcanzan a no, educarla? no, No. no alcanzan porque ella ya era muy chiquita. Ella cuando llegan a ella nace en Alejandría, pero a los 3, 4 años tienen que irse ellos cruzan el Mediterráneo y llegan a lo que hoy en día es Marsella. Entonces ella no alcanzó a ser instruida o educada por las sacerdotisas de Isis. Eso es lo que yo vi, eso es lo que yo sentí. Lo sabemos perfectamente que la astrología en nuestra carta astral nos trae una cantidad de información, pero aquí en el libro hablas en un concepto como muy claro y es los astros en el momento que nació Jesús, como había un trío o algo así de astros que se unieron, que no sucede sino en los momentos más especiales de la humanidad. Pues no he escuchado cuando lo de Buda, también puede que sea, pero lo dicen en este libro, lo dices en este libro que había eso eh, Y, del nacimiento de Jesús. claro, y eso se lo explica a Gaspar, a Maxar cuando chiquito y al maestro de Maxar cuando él llega, cuando él los encuentra en el Himalaya. Él le dice, mire, es que a través de la carta astral, 4 sabios llegamos a lo que hoy en día es Belén, porque sabíamos que iba a haber una conjunción de estrellas y exactamente Conjunción en la palabra. y en el sitio de Belén iban a ser el Hijo de Dios. Entonces, pero no eran 3 reyes magos, eran 4. Estaban Gaspar, que es el personaje del que yo hablo. Estaba Baltasar, que era de Persia. Estaba Filón, que es el que nunca mencionan. Él es un egipcio, él es de Alejandría, y estaba Melchor, que venía de los países árabes, pues lo que hoy en día son la península árabe, que era de raza negra. Entonces eran estos 4 personajes que eran muy, muy ricos, se encuentran en lo que es Belén, y ahí lo describo en el libro, como sí es cierto que ellos llegan con oro, mirra, pero sobre todo oro. Y por eso es que Jesús, en ese momento, el Maestro Jesús puede movilizarse hacia las Himalayas, pues tenía su respaldo económico para poder hacer eso, y lo hace con su tío Jaime. Con su tío Jaime, sí, que tiene todo eso. Bueno, sí, este libro es muy, muy especial en todos los temas que va tocando, porque va tocando una cantidad de verdades y habla también de seguir a Dios como esa verdad que llevamos todos adentro. Y esa es la verdad que le dice también Jesús a Maxar, que siga esa verdad, que siga eso que él ya tiene dentro de él, esa esencia. Sí, y la verdad es lo que trató de enseñarnos el Maestro Jesús. Y fíjate, y parte de la conclusión de mi libro y mi teoría es que si bien María Magdalena quiso evangelizar esa verdad del Maestro Jesús, de Yahshua, empezando por Marsella y cómo fue atravesando, evangelizando y de ahí salieron los cátaros.
este personaje Maxar, él arranca en lo que hoy en día es Málaga, en España, Andalucía. Esa era la otra pregunta que que te quería hacer. ¿Por qué Málaga? Él llega allá y él empieza, él llega a Málaga y porque yo creo que Málaga era un sitio que tenía mucho comercio. Y él arranca en Málaga y lo que yo escribí en el libro es que la esposa de Maxar, que es la india, la señora de la India, ella empieza también a evangelizar en Málaga y él empieza a evangelizar a la gente que vive alrededor de Málaga. Entonces mi teoría, y siempre lo he dicho, es que el cristianismo en Europa arrancó no solamente a través de María Magdalena en Marsella y los cátaros, sino en Málaga a través de este Maxar. Esa es mi teoría. Y yo personalmente tengo una conexión con Málaga terrible, impresionante. ¿Por qué una persona quiere tanto a un sitio como yo quiero a Málaga? No lo sé. Pero sé que mi conexión está ahí, sé que lo llevo en la sangre, sé que lo llevo en el ADN. Seguramente no me tocó vivir en Málaga en esta vida, pero sé que he vivido muchas vidas en Málaga. Pero mi conexión es, lo llevo en el ADN y sé que es porque fui Maxar. Claro, y esas son de las cosas que a veces quedan un poco como en el aire. Oye, hay una frase que me impresionó muchísimo cuando comencé el libro y que vuelves y la tocas al final, y es que le pregunta el maestro de Maxar, en ese momento no se llamaba Maxar, y le pregunta, ¿de qué tienes miedo? Es de las partes importantes que están en el libro y que están también al final, que me impresionó porque lo que yo entendí es, ¿de qué tienes miedo si cuando estás con Dios, Él te acompaña, Él te da la serenidad, Él te da la calma? Cuando sigues tu plan del alma, sabes que eso está guiado y es un plan divino. Yo creo que lo que quiso decirle el maestro es el maestro de Lask, se llamaba cuando él Ujú. era monje Lask, confiar. Conf- No tengas miedo, confía. Confía, pero Solamente confía en confía. qué, ¿no? ¿Confía en qué? Sí, pero el destino te está diciendo que vas a estar, tienes un rol, un proyecto en tu vida. Confía. Confía. Ujú. Y yo creo que esa es la palabra clave que todos tenemos que aprender. Hay que confiar. Tenemos un destino. Como decía, todo está escrito. El maestro Jesús lo decía mucho, todo está escrito, confía. Se lo dijo a Maxar, Digamos no que hay un patale. plan, que hay un plan del alma, hay algo, un aprendizaje que tenemos todos, un descubrir ese a qué venimos. Y el otro punto que habla ahí también es, lo más importante es conocerte a ti mismo. Son frases sueltas que preguntas, ¿a qué le tienes miedo? Que eso es como una pregunta también, no solamente del personaje, de su maestro a su personaje, sino es una pregunta que te lanza también a ti el mismo libro. ¿De qué tienes miedo? La otra es, conócete, porque cuando te conoces, no tienes miedo y conoces realmente cuál es tu esencia. Sí, Es un intercambio, para mí es un intercambio permanente. El libro no es solamente mostrar la historia, sino es un intercambio permanente que hace con tu alma, que hace también con eso que está despertando en ti. Es un libro que abre también conciencia. no, y acuérdate que este libro también está canalizado. Yo realmente no sé lo que estaba escribiendo y yo solamente escribía, y seguramente hay muchos mensajes que le pagan a ciertas personas y hay otros mensajes que le pegan a otras frases, no mensajes. Hay ciertos mensajes que le pegan a ciertas personas y otros mensajes que le pegan a otros y uno no se da cuenta cuando lo está escribiendo. Claro, y eso es como todo, o sea, este mismo libro tú lo vuelves a leer. Hoy vuelves a leerlo hoy, ya lo hiciste, pero vuelves a leerlo y recibes una cantidad de información siendo tú mismo el que lo escribiste. Lo mismo le pasa a uno con cualquier libro que lea. Se abre porque tú vas cambiando, te vas transformando y vas ampliando. Si estás comprometido en este camino, vas mirando más allá de lo que es en la parte visible. Cristian, muchísimas gracias a ti Y y que nos digas pronto cuándo va a salir este libro. ya estoy en esas, ya es Pero, cuestión de días. pero mientras tanto, puedes compartir en lives en tu Instagram
apartes contando lo que fue esa experiencia de las frases que van saliendo con eso, las personas que han escuchado, que han compartido en este momento, que nos ven en un futuro, pueden empezar a sintonizar con este libro tan hermoso. Sí, así lo haré. Bueno, un abrazo a todos, muchísimas gracias.